Sabemos que manejar el dinero no siempre es fácil y mucho menos en tiempos de inflación y cambio constante. Pero junio nos da la oportunidad de empezar a tomar el control antes que finalice el semestre. ¿Quieres saber cómo? ¿Quieres saber cómo empezar? Quédate y en Podcast y Dinero empezamos con todo. Podcast y Dinero te ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades financieras. Desde cómo invertir hasta cómo aprovechar cada oportunidad de negocio que surge en el mercado. Aquí venimos a romper los mitos financieros, así que quédate y escucha porque traemos los temas que impactan directamente tu bolsillo. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast y Dinero, Rafael. Un capítulo interesante comenzando el año, un capítulo interesante comenzando el mes último de este primer semestre y es clave que en junio nos hagamos una reflexión porque junio pudiese ser como un diciembre, en el sentido de que es posible que dejemos todo para el segundo semestre del año, cuando hemos hablado de que cada momento cuenta y la realidad es que cada mes es importante para que empieces a conectar, empieces a construir oportunidades y mejorar nuestra salud financiera. ¿Qué tendremos en este capítulo, Rafa? ¿Qué tendremos? Bueno, como siempre, cuando ocurre y termina un mes, algunas reflexiones sobre lo que ha ocurrido en el mercado de capitales en el mes que termina, en este caso mayo. Reflexionaremos un poquito sobre, de nuevo, las metas que nos tenemos que trazar para el mes que arranca, el mes de junio, las herramientas que tenemos a disposición para trabajar esas metas, un poquito hablar de planificación, de educación financiera, los cursos que vienen por ahí. Bueno, a mí me encanta cierre de mes, porque uno tiene como muchas cosas que... ¿Qué te parece si hablamos un poco de la importancia de revisar cómo terminamos mayo? O sea, ¿valdría la pena siempre estar en constante información o valdría la pena estar constantemente informado de cómo vamos cerrando mes a mes en términos de variables económicas, financieras y de inversión? Bueno, yo creo que siempre vale la pena, digamos, estar informado en los comportamientos de distintas variables en la economía. Inflación, tipo de cambio, mercado de capitales, yo creo que siempre vale la pena. Pero no para que lo tomes de manera enfermiza. Ok. Así, porque ahí de nuevo, nosotros si estamos trabajando a largo plazo. Correcto, me gusta. Si estamos trabajando a largo plazo nuestras metas y por lo tanto construyendo un portafolio alineado a esa meta, pues la idea no es estar todo el día revisando los mercados y el teléfono con una ansiedad que más bien, tú sabes, haga desagradable el camino de saber, o sea, la ansiedad de saber si subió, si bajó, la acción subió o bajó, tal. Esa ansiedad yo la entiendo si tú estás haciendo trading, o sea, si tú estás trabajando pues en una meta de corto plazo. Pero por ejemplo, fíjate esto que en estos días yo leía por ahí, así como gran indicador. Usted quiere invertir un dinero que necesite menos de un año, no se meta en renta variable. Eso lo dice una persona. Ajá. Usted tiene un dinero que usted puede esperar más de un año, bueno, considere entonces renta variable. Si no, renta fija. Correcto. Como consejo, digamos, redondo, ¿no? O sea, bueno, un dinero que usted puede trabajar y dejar allí que crezca más de un año, 3, 5 años, bueno, puede aprovechar las rentabilidades que en el largo plazo da la renta variable. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces a ti no te interesa lo que ocurre durante el día, Ajá, ese subir y bajar de los activos, sino, bueno, estás viendo a largo plazo. Por eso es que, esa ansiedad está muy atada a cuál sea tu objetivo como inversionista. Si lo estás viendo a largo plazo, si tú eres un inversionista, digamos, que vas invirtiendo en valor, es decir, en activos que con el tiempo van a ir valorándose o que mantendrán por lo menos su valor,
o si tú estás tradeando, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo. Ahí sí te interesa, por supuesto, las noticias, te interesa qué pasó, si subió, si bajó el activo. Entonces, revisar estos indicadores no es con esa idea de esa ansiedad, sino simplemente, bueno, destacar cuáles fueron las acciones que más crecieron, si le están ganando la inflación o no, de alguna forma como para, hablar también como del mercado de capital en general, como protección que funcione o no de los... Bueno, a veces incluso ahorros. valdría la pena hasta para uno familiarizarse con el término, porque yo creo que es como, sería como desagradable también que tú me digas, bueno, Eduardo, yo invierto en la bolsa de valores. Y yo te pregunte, mire, ¿cómo va eso? Y tú digas, no sé. No sé. O sea, eso es como extraño, ¿no? O sea, Claro, sí, es bueno, porque uno tiene que tener, a ver, yo por eso opera positivamente en este sentido. Uno, te da cultura financiera, que hace falta tenerlo. Luego, vas como, bueno, aprendiendo términos nuevos. Por ejemplo, quizá no es el mismo capítulo del podcast en un mercado que viene subiendo y hablar de cómo, ¿sabes? La inflación, te estás protegiendo porque estás en el mercado de capitales, si hacemos un capítulo del podcast en un mes donde cayó y la inflación subió. ajá, Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahí me gustaría vernos a nosotros, cómo vamos a tener, cuál va a ser la actitud. claro. ¿Me explico? Porque Sí, sí, entonces, sí. pues siempre cuando va para arriba, todo el mundo está muy contento. Feliz y contento. Claro, mira qué bueno con eso. Yo te dije a ti, Bueno, tenemos gente alborotada diciendo que, ajá, pero ¿y qué pasó con Telares de Palo Grande? Si el año pasado crecía y este año está cayendo. No, exacto. Y bueno, y recordemos que la ganadora hace 2 años fue Cerámica Carabobo. Y el año pasado, Telares de Palo Grande, CanTV, Pipca, fueron las Bueno, principales. y a inicio de año tuvimos una discusión hablando de las acciones del Banco Nacional de Crédito. Banco Nacional de Crédito. Que bueno, me sentí estafado, el mercado me está estafando. Y ahora entonces, Sí, ahora que van para arriba. Entonces, claro, cuando van para arriba los activos, todo el mundo está contento. Y nosotros podemos celebrar aquí que le ganamos entonces en el mes de tal, le ganamos el índice bursátil Caracas, le ganó o no la inflación y tal. Pero será bueno ver la actitud de cuando van hacia abajo. Porque si nosotros somos coherentes con lo que estamos diciendo en Claro. este capítulo, nosotros no deberíamos tener mayor ansiedad o preocupación si hiciera un mes que, no sé, que la bolsa haya caído y no le ganó la inflación. No, si nosotros somos coherentes, no deberíamos salir corriendo, ¿sabes? Bueno, señor, esto se acabó. ¿Me sigue? claro, totalmente. Si no más bien, bueno, entender por qué esto pasó, entender si más bien hay oportunidades de compra, porque ahora los mercados caprichosamente han caído, o si es que cayó porque hay un valor fundamental que está afectado. En resumen, parte de la información es parte de la formación del inversionista, ¿no? Claro, es que, a ver, formarse como inversionista... No es nada más el libro como tal, que ya por cierto les voy a hablar de, logré terminar mi libro en paréntesis para allí, pero para dejarlo para el final, Eso. logré terminar por fin el libro de Napoleón Hill. No podía morderme un Cuando día. tú dices terminé mi libro, yo pensé que era el tuyo. No, el mío no. Tuyo. El mío está todavía. Ok, terminaste el libro de Napoleón Hill que tú tienes. Que estoy claro. que tú que es tu Terminé de propiedad. leer mi libro de Napoleón Hill, escrito por Napoleón Hill. Hágase Mi rico. copia. Piense y hágase rico. Piense hágase rico. Voy a contarles después el resumen del libro. Es un libro interesante, pues podemos leer el resumen. Yo reconozco que la primera vez que lo leí, hay una parte que me pareció muy esotérica Ajá. para mi estilo, pero bueno, puede ser que a mi estilo le falte algo de eso. Me pareció interesante, pero sí, definitivamente un gran libro que hay que leer. Guárdate tu opinión del libro para la parte personal. final del Pero bueno, podcast. Estamos en el diagnóstico hasta mayo. Pero vuelvo al tema. De la información. Vuelvo al tema. Estamos hablando de que parte de la formación del inversionista no solamente es, por supuesto, la educación financiera, herramientas financieras, literatura, todo eso siempre hay que hacerlo, no hay que dejar de estudiar. Pero además estar informado, pues. Claro. Estar informado. Aunque tú no seas un trader, digamos un intraday trader, bueno, siempre hay que estar informado. Bueno, y parte de esa información es lo que te va a ayudar que ahorita en junio te empieces a plantear
nuevas estrategias Sí, pudiesen ayudarte. Claro, claro. Sí, o rebalanceas el portafolio. De cara a rebalancear. Ahora, en este rebalanceo que posiblemente rebalanceo o nuevas metas. Porque a lo mejor puedo plantearme una meta de que diciembre a corto plazo y empezar a considerar lo que tú decías, bueno, renta fija de menos de un año. Que por cierto... Además que hay una labor que nosotros hacemos, que quizás descuidamos, pero que hacemos todos los días. No necesariamente el que está escuchando este podcast hoy es un asiduo, digamos, un seguidor de cada capítulo. ¿Me explico? A lo mejor está hoy por primera vez iniciándose Bienvenido. en el mundo de las inversiones. Mucho gusto. Entonces siempre hace falta información, siempre hace falta formación, parte de la labor que hay que hacer, ¿no? Exactamente. Ajá, entonces... Porque es distinto cuando tú piensas, bueno, le estoy hablando a alguien que me viene siguiendo y oye, entonces no lo voy a aburrir repitiendo algo. Claro. Pero siempre hay alguien nuevo también. Pero siempre hay alguien nuevo, pero el que tiene rato que va a decirse, pero otra vez están mencionando esa palabrita que tú vas a sacar ahorita. Es porque esa palabrita que repetimos mucho es el mejor amigo del inversionista. Claro, el presupuesto, dices tú. La mejor herramienta, porque yo estoy seguro que cuando te diga, ahorita en mayo, en mi diagnóstico financiero, ¿qué debería revisar? En el mío. Claro. Diagnóstico del mercado y diagnóstico personal. Eso ¿Y qué hábitos debería yo revisar? Eso me suena a como cuando uno escucha la crítica, bueno, mira, pero si ya solo lo leí o no sé, en algún momento me lo comentó alguien, ¿por qué volverlo a escuchar? Bueno, porque yo creo que uno necesita en muchos aspectos de la vida refuerzos permanentes. Claro. No solamente para uno recordar cosas que quizás descuida, sino también de alguna manera como para mantenerse en el ánimo. ¿Me explico? El refuerzo permanente. Es como si va a haber... No, y el ejemplo más cotidiano de cara a eso, para que el que lo dude, lo compruebe, usted no ve 2 veces la misma película. Claro. Usted puede ver 5 veces la película, pero no es la misma película. Es decir, captas cosas que no viste en la primera. Claro. Ahora fíjate, yo tengo un amigo que recuerdo que una vez me dijo que él se leía los libros por lo menos 2 veces. La primera vez lo leía muy rápido. Y la segunda, con un poco más de detalle, porque aparecían cosas, ¿verdad? Que obviamente en la primera, por la rapidez y también por la poca formación quizá del tema, porque le está entrando por primera vez, no veías. En la segunda, descubrías cosas y fijabas mejor el conocimiento. Yo confieso que a mí no me da la vida como para leerlo 2 veces. Claro. Hay libros que la provoca leer 2 veces. Yo prefiero muchas veces seguir leyendo al mismo autor en nuevos libros, que seguramente repite cosas, suele ser cosas o las presenta de otra manera, le da una nueva perspectiva complementaria y tal. El segundo libro de un autor, la mitad es repetido de lo primero, sí, barajado por ahí. Ahora fíjate lo siguiente. Robert Kiyosaki es uno, ¿no? Sí, ahora fíjate lo siguiente. Volviendo al tema. La oportunidad de cerrar un mes es, si existe el presupuesto, es... como se está cumpliendo la última semana del mes, es actualizar tu presupuesto del mes de mayo, en este caso, y ver, digamos, reflexionar sobre qué metas se cumplieron y cuáles no, ¿verdad? Del mes de mayo. Y aprovechar entonces que está terminando el mes de mayo para de una vez hacer el presupuesto de junio. O el del segundo semestre, sí, ¿no? Sí, o de una vez el segundo semestre, pero por lo menos, digamos, el del mes que está entrando, de junio, y entonces fijar las nuevas metas de pague eso primero, es decir, de cuánto vas a destinar a ahorro en inversión y de tus gastos pues ordenados en prioridad, ¿no? Identificar tu fuente de ingresos, por supuesto. Sobre todo porque si el que empezó la meta de ahorro o de presupuesto en este año 2025, es momento de ver si ese fondo de emergencia, que era la primera tarea que tenía que hacer, con ese páguese usted primero, ¿cómo va, no? Claro. Y a lo mejor ahorita se empieza a conocer mucho más revisando, porque no se desecha el presupuesto del mes anterior, sino es que lo lanzo a la basura y listo. Al final es ir viendo, porque posiblemente al que le encante ser un poco más minucioso va a ir viendo partida por partida
y epi, ¿qué pasó aquí? Que gasté más de todo lo demás. Y seguramente en este periodo es cuando más te empiezas a conocer, ¿no? Oye, yo sé que me estoy gastando en alimentación $40. Bueno, porque esa es parte de la ventaja de hacer el presupuesto, que en la repetición digamos, de la repetición de ponerse las metas, y además luego de ir como contabilizando cuánto has ido ya consumiéndote de esa partida, digamos, del presupuesto, te empiezas a conocer cómo gastas, te empiezas a conocer en qué gastas, te empiezas a conocer en qué puedes priorizar, qué puedes, digamos, recortar de alguna partida de tus gastos, porque te empiezas a entender que, bueno, son más superfluos, son más fáciles digamos, de reducir. En estos días, por cierto, me estoy acordando ahorita que me llamaron de un programa de radio para preguntarme, bueno, ¿cómo hacemos con los gastos hormiga? Ajá. Y bueno, algunas sugerencias. A mí me gusta llamarlo más gastos termita, por cierto. Ah, bueno, termita, pues. Porque la termita, la hormiga por sí sola, pareciese ser inofensiva. La termita no. La termita te puede tumbar una casa. La termita destruye casa. Ajá, muy bien, excelente, me gusta esa comparación. Entonces, Eso va a salir en el libro. uno se aprende. Si me plagea, voy a buscar culpables por aquí. Uno se aprende en los podcasts. En estos podcasts, vale. Entonces, los gastos termitas, entonces, bueno, me preguntaban como sugerencias para trabajarlos. Bueno, eso sirve también cuando la primera sugerencia es esa, la herramienta del presupuesto. Para eso también te sirve el presupuesto. Porque como ya tú sabes cuánto puedes gastar en tal rubro, y si llevas control de cuánto ya llevas en el mes o en la semana de esa partida, y sales entonces, no sé, al mediodía a dar una vueltica, tú dices, oye, no puedo tomarme otro café, o no puedo comprarme más chuchería. Me explico, porque ya la partida de chucherías del mes ya está, cónchale, casi completa. A mí me pasó Entonces te sirve para trabajar los gastos termitas. de los termitas, Y ahorita hablamos de otra sugerencia. del acumulado, pero viendo varios presupuestos mensual, me pasó, no me como una caja de gomitas en un mes, pero en un semestre sí. Entonces, si yo la compro, me ahorro de ese gasto mensual en gomitas, redujo porque lo compro, claro, necesito flujo de caja para comprar la caja a inicio, pero proyectándolo me estoy ahorrando. Disminuyo la porción de gastos en gomitas del mes. Bueno, fíjate, el presupuesto te sirve para eso. Y así hay muchas sugerencias. Otra es, por ejemplo, que tú salgas a comprar, por decir algo, con efectivo, y eso es lo que vas a gastar. Si no vas a usar a lo mejor la tarjeta. Porque la tarjeta te puede dar como la sensación digamos, de la que la pasas y no tienes como Claro. Pierdes la sensación de qué es lo que estás pagando. Como a lo mejor te duele más si vas a poner efectivo y tal, ¿no? O pensártelo 24 horas. Tengo esta tentación, déjame esperar 24 horas para ver si sigue siendo una necesidad. Luego, otra puede ser, bueno, revisar las suscripciones, por ejemplo. A lo mejor hay suscripciones que no están a estas plataformas que no estás usando. Entonces, a lo mejor revisarlas, ¿verdad? Por ejemplo. En estas revisiones de datos macroeconómicos, tenemos que el mercado ha crecido hasta mayo 60%. Fecha 30 de mayo del 2025 versus un precio, versus un cambio en la moneda. Ya va, ¿qué es lo que ha crecido 60%? El mercado de valores. El índice bursátil Caracas. El índice bursátil ¿Solo Caracas. en mayo? No, acumulado. ¿Hasta mayo? ¿Cuánto? No, 160%. 160%. De repente yo, o sea, me asusté cuando escuché el número y dije, bueno, me llamaban. No, ahí confundí. En mayo es es 29,84%. Solo mayo. Ajá. Solo mayo 29,84%. Ajá. Ok. Y en el año, acumulado el año anual, 160%. 160% el índice bursátil Caracas. Ajá. Muy bien. Hablando aquí de este proceso de diagnóstico. Ajá. Versus el tipo de cambio, por ejemplo. Tipo de cambio, fuente Banco Central de Venezuela, 87,06%. Okay, Estamos hablando de que empezamos un año
voy aquí a nombrar el precio de la divisa para que tengan en cuenta de dónde estoy sacando la base. Empezamos el año con un precio de 52,02 bolívar por dólar y estamos ahorita ya cerrando con un precio a 97,31 vigente a partir del 3 de junio porque mañana es feriado bancario. Lunes bancario. En términos... Corpus Christi, creo que es lo que se celebra. ¿Así? Muy bien. Ah, ¿y en términos de dólar? En términos de dólares... ¿Cuánto es la apreciación del mercado bursátil? Algo así como... Muy bien, en términos de dólares tenemos que el mercado ha crecido 39,90%. 39,90%, o sea, 40%. 40%. En términos de dólares, En términos de mercado dólares. bursátil, ok. Si nos vamos a los internacionales, Ahora, recuérdame un segundo, tienes por ahí la inflación hasta, que todavía no ha salido el reporte, obviamente, la inflación de mayo, pero la acumulada hasta abril. la acumulada hasta abril es 63,1%. Ok. O sea que si asumimos así, tú sabes, como muy, obviamente el número es una adivinanza, pero hay que esperar que salga el reporte de la inflación de mayo. Pero supongamos que la inflación acumulada pudiera estar en 100. A mayo. ¿Te refieres? A mayo. Está en 60, ¿no? En abril. Sí, está en 60. Bueno, suponte que haya subido a 100. Bueno, todavía el índice bursátil le gana, ¿no? Aquí Jan Gómez pronostica una inflación al 200%. Final de año. Pues sí, bueno, a ver, el observatorio, ya lo hablamos el capítulo pasado, el Observatorio Venezolano de Finanzas, Ecoanalítica y el Centro de Investigaciones de la Universidad Católica pronostican más de 200% de la inflación. De hecho, Ecoanalítica creo que proyecta como 280% de la inflación. Muy bien. Bueno, esa es parte de lo que entre las variables ya... creo que en esta parte de diagnóstico empezamos ya a saltarnos a lo que se viene. Pero para retomar el hilo de lo que estábamos conversando, porque sabemos que la inflación sigue afectando el bolsillo de todos. Más allá del número, Rafael, ¿qué propones tú para protegernos? Más allá del número, para protegernos de la inflación, invertir. Lamentablemente, bueno, la palabra no sería lamentablemente. La palabra sería, hay que tomar conciencia que la manera de ganarle a las metas, de superar las metas, alcanzarlas, superarlas, y entre esas metas, proteger el dinero y ganarle a la inflación, la única manera que existe, por lo menos que yo humildemente conozca, es invirtiendo. Estoy tomando aquí nota, invirtiendo. Invirtiendo es la manera de ganarle a la inflación. Invirtiendo. Y por supuesto, la inversión no es irresponsable. Por lo tanto, lo hemos dicho también en otros capítulos, el riesgo que tiene el inversionista, el primer riesgo es el desconocimiento, la ignorancia. Ajá. Sufrir de eso. Entonces, claro, entonces, para bajar ese riesgo hay que formarse, educarse, porque la inversión no puede ser irresponsable, no es ir al casino. ¿Me explico? No es que voy a hacer una apuesta, sino conocer los instrumentos e ir armando un portafolio diversificado y visto además a largo plazo, entendiendo con qué instrumento estás interactuando, cómo se comporta la renta fija, cómo se comporta la renta variable. ¿Vale la pena buscar alternativas de consumo o es mejor priorizar el ahorro? A ver, o ambas. Ambas. Lo que pasa es que cuando ya tú traes el presupuesto, y estamos hace rato, pero dejamos de hablarlo, estamos hablando de cómo tratar estos gastos termistas. Fíjate, yo decía, bueno, revisar las suscripciones y tal permanentemente para ver oportunidades. A lo mejor te das cuenta que hay una plataforma que no estás usando. Bueno, ahí ya tienes un recorte de un gasto que puedes asignar a un gasto que sí sea prioritario, ¿verdad? O que puede ser lo ideal, pasar al ahorro y a la inversión. ¿Me explico? Ese gasto que estás ahora reduciendo. Otra sugerencia pudiera ser, por ejemplo,
Mira, estoy comiendo mucho en la calle. Bueno, déjame tratar de, que si yo traer a lo mejor comida de la casa, entonces me sale un poco más barato. Esa me gusta porque justamente era la otra pregunta. ¿Es posible que estos niveles de inflación me estén haciendo que mi presupuesto en términos de gasto se haya venido incrementando? Claro, seguramente, claro. ¿Qué hago entonces allí? Y eso es parte, o creo yo, que es una de las típicas excusas que uno usa para no hacer el presupuesto. Pues uno dice, bueno, entonces tengo que estar cada rato en este país que hay inflación y todo es tan volátil, tengo que estar cada rato actualizando eso. Sí, la respuesta es que uno en estos entornos tiene que ser entonces más responsable. ¿Me explico? Estar más encima del presupuesto, más control. Yo leí algo, puede sonar un poco duro, pero lo leí así también. Ya ni siquiera recuerdo dónde lo leí, pero decía, sí o sí hay que hacerlo. El rico hace esto que estamos hablando para multiplicar su dinero. El pobre lo hace para hacerlo rendir. Ni siquiera con miras de multiplicar, sino con miras de hacerlo rendir. Porque esa responsabilidad de la que tú me estás hablando es justamente allí. Pero si se están subiendo los niveles de gasto, ¿qué hago? ¿Le echo mano al ahorro? Ah, bueno, buena pregunta. Si los niveles de gasto van subiendo, bueno, porque obviamente hasta los gastos prioritarios tienden a subir, por supuesto. O consumo menos, pero no toco el ahorro. ¿Qué sería lo mejor? Bueno, lo que pasa es que, a ver, hay gastos prioritarios que no puedes dejar de pagar. Ahí está el punto que quería llegar en este capítulo. No puedes dejar de pagar algunos gastos, ¿cierto? Ajá. Eso que es una combinación de cosas. Necesitas, por un lado, trabajar más, por ejemplo, generar más ingresos. O sea, a ver, dicen por ahí que la frase como que era de Einstein, que la definición de locura es pretender los resultados distintos haciendo lo mismo. ¿No? Pretender resultados distintos haciendo lo mismo. Entonces, hay que dejar quizás hacer lo mismo. Entonces, bueno, habrá que a lo mejor trabajar más, buscar nuevas fuentes de ingresos, estar encima del presupuesto, tanto del lado de los ingresos como de los gastos, ver en qué rubro se puede priorizar, se puede recortar para mandar a otros. Ah, bueno, que la inflación... Priorizar lo básico, ¿no? Es posible que algunos lujos tengan que sacarlos, ¿no? Sí, que la inflación, claro, que la inflación va a ir subiendo los gastos, bueno, pero habrá que ver cuáles puedes recortar y cuáles no, porque son fundamentales. Pero uno esperaría que quizá con el tiempo tus ingresos también mejoren, claro, quizá no irán al mismo ritmo que suben los gastos, depende del tipo de ingreso que tú tengas, eso lo hemos hablado en otros capítulos. El emprendedor ajusta más rápido su ingreso que el que está, por ejemplo, trabajando en una empresa, asalariado, o sea, que vive de un sueldo, porque el sueldo no se ajusta tan, digamos, rápido a la inflación como se puede ajustar a lo mejor los precios de tus servicios si tú eres un emprendedor. ¿Sí me explico? Entonces, claro, hay que entender también esas circunstancias, ¿no? Si tú tienes más flexibilidad a trabajar el lado de los ingresos en un entorno de alta inflación. En términos de finanzas personales, en esto que llevamos de año, ¿has notado algún cambio en los consumos de la gente? ¿O que tú hayas percibido incluso en tu misma gestión? Bueno, a ver. Que sea bueno comentarlo, ¿no? Compartirlo aquí. Bueno, digamos, no tengo información como para saber... Por eso digo que tú percibas. Cambios de la gente, ¿no? Porque a lo mejor eso lo puede responder quien haga estudios en grupales o agregados, ¿no? Del consumo de las personas. Que por cierto, valga la cuña, la Cámara de Franquicias tiene un próximo meetup, pero sobre consumo y negocios en Venezuela. Y me han pedido, pues, no sé cómo se le ocurre eso a Ricardo Antequera, pero me han pedido que yo modere el espacio. Está invitada la profesora Litzay Guerrero y Pedro Quintana. Litzay Guerrero, como algunos saben, es directora de la especialización en Economía del Derecho de la Universidad Monte Ávila, o Derecho Económico, puede ser que se llame. Y Pedro es socio director de Atenas Grupo Consultor. Bueno, vamos a hablar sobre
consumo, ahora que tú preguntas por el consumo, quizá en esos estudios que ellos sí seguramente hacen, uno pudiera ver algún cambio en el consumo, digamos, agregado. ¿Me explico? Claro. Pero yo tendería a pensar, sin ser experto en el tema y sin haberlo estudiado, digamos, los comportamientos, yo tendería a pensar que en entornos pues, de alta inflación, bueno, tú tiendes a priorizar los gastos, es decir, te empiezas a quedar con los gastos que son más fundamentales y a reemplazar los que son más superfluos o menos necesarios. Pero yo creo, Edward, que aquí uno tiene que, en algún momento, en el hábito de estar siempre invirtiendo, aunque sea un poquito, tú tienes que en algún momento enamorarte de la meta. Y entonces que tú puedas celebrar todos los meses cuando lo dice tu presupuesto, oye, mira, cumplí con lo que yo dije que iba a invertir este mes. Porque eso me está trabajando la meta. Enamorarse de la meta es importante, engancharse. Rápidamente te Yo trato pregunto, todos los días, por ejemplo, cuando estoy tomando alguna decisión de inversión, trato, cada vez que lo hago, de imaginarme, disfrutar la meta que estoy trabajando. epa, por cierto, Y que eso me alegre. deberíamos hacer un capítulo. Me han dado muchas formas de gestionar los procesos de compra de activos. Es decir, está el que compra todos los días un dólar diario para aprovechar posiblemente bajadas Claro, promediar. y promediar. Ujú. Eso es una. Tengo varias por allí que me lo ha dicho la comunidad. Por eso Sí, esa es la estoy estrategia recopilando. Esa es la estrategia de que, independientemente del precio que sea, yo compro yo invierto tal monto con tal frecuencia. Claro. Independientemente del precio que esté. Y lo que quiero con el tiempo es lo que se llama el promedio del costo. Exactamente. Bueno, lo digo es para dejarlo por allí al pendiente de que vamos a Hay quien habla de porcentajes. Sí, Y no de montos, digamos, en valores absolutos, sino voy a invertir el tanto por ciento de mis ingresos, siempre. Independientemente Mira. del tamaño de los ingresos. rápidamente, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué error o qué errores crees que deberíamos evitar este mes en junio? ¿Qué error o qué errores crees que debemos evitar este mes en junio? Errores, fundamental, salirse de las metas del presupuesto. Es el primer error que hay que evitar. Amarrarse las manos a ese presupuesto, lo más que se pueda. ¿Que es fácil? No es fácil, yo no he dicho que sea fácil. Porque estamos en un entorno que es volátil, complejo. ¿Es fácil? No, pues además no podemos pronosticar lo que va a pasar. Pero bueno, exige más disciplina, Claro. lamentablemente. Voy a agregar allí otro. Aléjese de las promociones. No estamos para aprovechar el descuento, salvo que esté dentro del presupuesto. Lo mejor que nos puede pasar es que lo que yo tengo presupuestado en base a lo necesario esté en descuento. Oye, la pegaste. ¿Y qué hace con La pegaste del cielo. ¿Y qué hago con lo que me quedé? Mejoro mi promedio de ahorro porque seguro en el mes anterior quedé fallo. Posiblemente. O sea, no salís y te lo gastas en otra cosa. Exactamente. Porque en principio estamos en tiempo Yo lo invertiría de estar inmediatamente. apertrechados financieramente hablando. Cabe destacar que cuando yo hablo de la palabra ahorro, Ok. ese es un buen punto, ¿no? Porque en el presupuesto yo siempre he dicho Bueno, porque- la palabra ahorro. Acuérdate que hay quien te puede criticar diciendo que más está ahorrando en este país. La partida ahorro. Entonces, yo siempre después con más detalle les digo, eso que yo llamo ahorro en mi presupuesto puede ser dinero para invertir, dinero para la meta, dinero para la jubilación, Para el fondo de emergencia. para el fondo de emergencia. Es decir, él tiene otros destinos distintos al consumo presente. Ahora, por el ahorro eso, siempre es en una moneda que tú consideres que mantenga. por eso uso la palabra ahorro, Claro. pero en principio es, bueno, a lo mejor lo pongo a invertir, a lo mejor para el fondo de emergencia para completar, pero aléjese de las promociones sin sentido, pana. El que compra por promoción va a seguir creyendo que el dinero no le alcanza y vive necesitando. Eso es parte de lo que tenemos que hacer en junio. ¿Qué vendrá? De hecho, el próximo capítulo, consejos prácticos para diversificar sin asumir riesgo. Va a estar interesante. ¿Qué tengo que hacer en junio?
Y en el resto del tiempo, educación continua. Libro recomendado para el mes de junio, si no lo ha hecho, Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Cabeza, mentalidad, porque en los tiempos donde nos podemos quebrar fácilmente por lo que tenemos en el entorno, es la mente justamente. Hoy también me crucé con una información que compartía el profesor Carlos Jiménez de Tendencias Digitales, el cual le mando un abrazo, donde él decía, recuerde que la inversión que nunca da pérdidas, la inversión que nunca da pérdidas es la inversión aquí. Es la inversión que te permite prepararte para aprovechar oportunidades, o es la inversión que te permite mantenerte de pie con el escenario de cara a yo voy a aprovechar, yo voy a salir a capturar. Así que edúquese constantemente. Bienvenidos a este club donde nos estamos formando constantemente. ¿Qué aprendí de Napoleón Hill? Napoleón Hill básicamente en Piense y hágase rico basa en una serie de entrevistas que él hizo a grandes personajes y fue diagnosticando patrones. Del patrón principal es la visualización. Pero no la visualización esotérica, por así de visualizarla y que lo proyecto y lo quiero, no. De hecho, él dijo, en el primer momento que usted visualice y escriba lo que quiere, al ladito de una vez ponga lo que usted está dispuesto a sacrificar para obtener eso que quiere. Si no, eso no va a llegar. Usted lo puede escribir en 5.000 papeles si le da la gana. Pero si usted no toma en conciencia qué está dispuesto a sacrificar, no hay nada. Por encima de eso, el libro nos enseña la fe en uno mismo, la autogestión, la adquisición de conocimientos especializados y la planificación organizada. Un buen libro, quizás no tan técnico como les puede gustar a muchos, como por eso Rafa decía lo esotérico, no tan técnico como pudiésemos pensar para hacer dinero, porque el punto es que a veces creemos que el acto de hacer dinero es, bueno, dime qué es lo que tengo que hacer y ya, cuál es la herramienta que tengo que aplicar. Y bueno, este autor empieza tratando el principio de la actitud mental. Espero que este capítulo de Podcast y Dinero les haya gustado. Tenemos muchas cosas por conversar, muchas cosas se nos quedaron por hablar, pero nos seguimos viendo en el próximo capítulo, donde prometo traerles consejos prácticos para diversificar. ¿Yo puedo recomendar un libro? Claro. Las 5 reglas de invertir exitosamente en acciones, de Pat Dorsey. Ok. ¿Ya lo leíste? Sí. ¿Qué te enseñó el libro? No, las 5 reglas las vamos a decir después en otro podcast. Entonces en julio. Son 5 reglas. Lo hicimos el 1 de julio. Para que la gente tenga chance de leerlo y compartirlo. Bueno, o si se lo está empezando a leer, nosotros podemos ir... Una regla por capítulo. Leyéndomelo justamente dije, oye, interesante destinarle un capítulo a cada regla. Bien, me gusta esa actitud. Entonces, la primera regla en el próximo capítulo. Los que siempre están, ya saben que todos los domingos, nuestro punto no es llevarlos, sino un nivel a la vez. Por cierto, no podía despedirme sin antes decir cosa importante, relevante, el interior del país. ¿Qué viene por ahí? 26 de junio, Lechería. Vamos a ver qué hacemos por allí en Lechería mientras estemos en esos días. El evento principal es la conferencia Un Silver sin corbata, que ahora va a Lechería. Cada vez se pone mejor. Que ya ha pasado, recuérdame, por Caracas, Guarena Guatire, Valencia, San Antonio de los Altos y ahora va a y la 5ª edición. Pero lo más importante es que el que nos vio en la primera y nos ve en la 5ª no va a ver lo mismo. Cada vez se pone mejor. Gracias a la comunidad Silver y a los no tan Silver que siguen potenciando el conocimiento. Y esto es interesante porque muchas veces, mira, Edward, yo que hice el entrenamiento en el año 2018, ¿qué pasa si lo hago en el 2025? No va a haber lo mismo. Porque sería contradecirnos. Porque si al final nosotros siempre decimos que mejoramos gracias a ustedes y seguir haciendo el mismo programa del año 2018, no tendría sentido.
Porque estamos hablando de que no deja de formarse. De formarse y de escuchar aproximadamente a 50 personas mensual, multiplíquelo por la cantidad de tiempo, tal cosa aquí, tal cosa allá. Entonces, bueno, rápidamente, el 9 de junio tenemos el nivel 1 online, 14 de junio, por primera vez, el nivel 3, segunda parte en Caracas. Prácticas, herramientas prácticas usadas en la valoración de empresas, caso, ejemplo y discusión. Ya estamos para discutir, para escucharnos justamente. 4 de julio en Caracas nivel 1, 9 de julio nivel 3 online, 11 de julio Valencia nivel 1, 12 de julio Valencia nivel 2, 19 de julio en Caracas otra vez el nivel 2, 1 de agosto y 2 de agosto en Barquisimeto, nivel 1 y nivel 2 respectivamente. Y de aquí a allá seguramente podrán salir muchas cosas porque saben que el 21 de junio tenemos el primer encuentro entre inversionistas del año 2025. Y de allí van a salir cosas para hacer todos los meses. Ahora sí nos despedimos. Chao, chao. Chao. Podcast de Dinero te ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades financieras. Desde cómo invertir hasta cómo aprovechar cada oportunidad de negocio que surge en el mercado. Aquí venimos a romper los mitos financieros. Así que quédate y escucha porque traemos los temas que impactan directamente tu bolsillo.